El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha nominado a Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México. Johnson, quien ha ocupado cargos en el ejército de Estados Unidos, así como en la Agencia Central de Inteligencia, en la CIA, podría quedar al frente de la diplomacia estadounidense en México, de ser ratificado por el Senado de ese país. Y para platicar del perfil de Ronald Johnson, nominado por Trump como embajador de Estados Unidos en México, está con nosotros Víctor Remigio Martínez Cantú. Remy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás en este día de las Lupitas? Muchas felicidades a todas. Sí, efectivamente, Remy. ¿Y qué podemos esperar de Ron Johnson? Es un militar, es alguien que ha trabajado en la CIA, es quien fue embajador de Estados Unidos en El Salvador, con Bukele justamente en la presidencia y también con Trump como presidente. ¿Qué se puede esperar de este probable futuro embajador? Pues bueno, es la constancia de las relaciones diplomáticas que tiene Estados Unidos y México. Hemos tenido siempre una representación del gobierno de los Estados Unidos en México, y ahora pues con una nueva administración el presidente tiene la facultad de designar y el Senado de ratificar, como bien lo dices. Y el perfil pues de Ron Johnson te habla de una persona que tiene una formación militar y no cualquiera. Fue un boina verde de la Armada de los Estados Unidos. Es una persona que viene del sur de los Estados Unidos, del estado de Alabama. Tienen pues una forma de ser hasta cierto punto amistosa, y adicionalmente pues bueno, ha trabajado con las agencias de inteligencia y, como tú bien lo dices, tiene esta experiencia diplomática en El Salvador, precisamente con el presidente Bukele, que recordarás que en aquella época, cuando fue la primera presidencia de Estados Unidos, el presidente mencionó muchísimo a la MS-13, o lo que le conocemos en México como la Mara Salvatrucha, como una amenaza de seguridad de los Estados Unidos. Entonces es evidente que este perfil es un perfil diplomático, sin duda, pero con un antecedente respecto al tema de la seguridad. En muchas ocasiones y foros se le han preguntado respecto a su experiencia en El Salvador, y ha hecho hincapié en cómo Salvador trabajó para darle la vuelta al tema de la violencia en ese país, con una mezcla de participación del ejército y también de fuerzas de seguridad en aquel país. La relación aparentemente con Bukele fue buena, inclusive tuvo condecoraciones del país, las máximas condecoraciones. Entonces aparentemente es un diplomático que tiene, al menos en su experiencia reciente, un buen resultado en El Salvador. Y bueno, lo que ha pasado en El Salvador hasta el momento, pues independientemente de los señalamientos a la forma como se aplicaron políticas de seguridad en ese país, los niveles de aceptación de Bukele y pues bueno, la reducción del término de la violencia pues fue muy significativa. ¿Qué tanto tuvo que ver él como diplomático en esas políticas públicas? Pues lo desconocemos. Asimismo conoce muchísimo del tema de la influencia china en América Latina, y también del tema de la democracia o de la erosión de la democracia, principalmente porque hay mucha inconformidad en América Latina con los resultados que esto ha dejado. Y pues bueno, él tiene opiniones importantes a nivel personal respecto a ese tema también. Entonces creo que es un diplomático que ha tenido la confianza del presidente Trump en otras ocasiones, y ahora trabajará de la mano con Marco Rubio, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Que Marco Rubio no es una persona necesariamente moderada, Remy. Bueno, él ya ha tenido una posición pues muy abierta en términos de política internacional. Él es hijo de exiliados cubanos, vive en la Florida y tiene una posición muy fuerte respecto a regímenes autoritarios, y ha trabajado a favor de la democracia y adicionalmente en temas de derechos humanos. Entonces sí, su posición siempre ha sido muy clara y abierta respecto a esos temas. Sí, en el contexto de la amenaza de Trump de imponer 25% de aranceles a México y Canadá si no controla la migración y el tráfico de drogas, en ese contexto también de su inconformidad porque supuestamente hay intereses chinos en México con el objetivo de llegar al mercado estadounidense. En ese contexto nombra a este militar, a Ronald Johnson. Es decir, Ronald Johnson cumple el perfil para tratar el tema de los migrantes, para tratar el tema de los chinos y para tratar el tema de las drogas desde los intereses de Donald Trump?
Yo creo que es congruente con una posición respecto al tema de seguridad, por eso te mencionaba lo de la Mara Salvatrucha en El Salvador, y sí tiene un antecedente militar, pero no es un militar en funciones que ahora ocupa una posición diplomática, es un diplomático que esa ha sido su última función y que tiene pues obviamente este antecedente en la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Coincide en el tema de El Salvador, sí, quizá en algunas cosas en el tema de la seguridad, pero México, yo me atrevería a decir, es un país mucho más grande en términos de población y en términos de, vamos a decir, de seguridad nacional con respecto a Estados Unidos, mucho más trascendente. Pero es obvio que la agenda del tema de la palabra aranceles corre de forma muy cercana al tema de la migración, pero sobre todo, creo que en una primera etapa, al tema del crimen organizado relacionado con el fentanilo. El tema del déficit comercial de México con China no es uno que ha sido ajeno a México. El anterior presidente López Obrador también lo mencionó así, con una estrategia de sustitución de importaciones, y esto no se trata de enfrentar a China o alguna cosa, simplemente reconocer que existe un desbalance comercial muy importante en México y que este también había sido observado desde Trump y que se mantuvo una posición diferente. Los aranceles que Trump puso a China en su momento terminaron teniendo un resultado interesante, al menos posicionando a México como el primer socio comercial por arriba de China en los últimos años. Entonces, habrá que ver cómo esta circunstancia de tres, vamos a decir, de tres áreas, lo comercial, los de seguridad y lo migratorio, funcionan. Espero yo que estos nombramientos sean de alguna otra forma parte de los puentes que se tengan que construir en una relación muy dinámica y que sobre todo Sonora y otros estados fronterizos tenemos una relación mucho más intensa que quizá otros estados del país, y pues yo creo que es importante mencionarlo así. Sí, se antoja que no sea tan popular este embajador como Christopher Landau o como Ken Salazar. Se antoja que no sea un tipo que como Landau trataba de, en el primer mandato de Trump, de suavizar las posiciones de Trump y de, pues con sus relaciones aquí en México, de alguna manera temperar las declaraciones fuertes de Trump sobre México. Y Ken Salazar, pues hasta broncas tuvo al inicio de su gestión como embajador, porque en Estados Unidos creían que se había hecho tan amigo de López Obrador que hasta lo defendía ya después al final se descompusieron las relaciones, pero tenía broncas allá en la Casa Blanca porque decían que Ken Salazar se había hecho más amigo de López Obrador que defender los intereses de Estados Unidos. Bueno, la labor diplomática en ocasiones no necesariamente es tan comprendida en la opinión pública, pero sin duda alguna es una función muy importante para la relación entre países. En ocasiones, y sobre todo entre México y Estados Unidos, con los intereses tan intensos que se tiene, pero hay diferencias culturales, hay diferencias de idioma, y yo en ocasiones he estado platicando con algunas personas, digo, hay un problema entre traducir e interpretar los mensajes, y ahí, fuera de la emoción que puedan generar estos mensajes, es importante escuchar de forma muy clara cuáles son los mensajes que se dan al respecto. Al menos en el tema del crimen organizado, creo que también los mexicanos coincidimos de forma muy clara que la violencia que se genera, que la circunstancia en que muchas instituciones se encuentran debido a la penetración del mismo, pues bueno, se vuelve como una prioridad muy importante para el país. Imagínate, se convierte esto en el tema fundamental de la relación con México y Estados Unidos, y un punto que nos pone en términos de negociación complicada precisamente por el problema, que no es de México, que no es de Estados Unidos, es un problema de crimen organizado internacional y que se tiene que adoptar de la misma forma. Para vencer una red como la del crimen organizado se necesita otra red, y ojalá que este nuevo principio de administración y nuevos actores como el nuevo embajador que va a haber en Estados Unidos sirva para construir una nueva red que se base en la confianza y en los resultados, porque la realidad es que ambas poblaciones los estamos buscando. Sí, Remy Martínez Cantú, Víctor Remigio Martínez Cantú, muchas gracias, estamos en contacto. Claro que sí, Juan Carlos, hasta luego. Hasta pronto. El internacionalista Remy Martínez Cantú compartiéndonos sobre el perfil del probable futuro embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson.